escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Promesas para el pequeño rebaño. Bienvenidos al estudio de la lección. Estamos complacidos por vuestra presencia, por vuestra sintonía. Que Dios les bendiga grandiosamente. Hemos convocado a todo el pueblo de Dios y a todo el mundo para que escuche su bendita palabra, porque ovejas suyas somos, rebaño querido por nuestro amado Padre. Vamos a estudiar la lección 19, sábado 6 de noviembre del año 2021. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por la vida de cada uno de tus hijos en donde estén, Señor. Convierte este momento en un pedacito de cielo, que puedan sentir, Señor, que estás hablando a través de tu palabra, que el Espíritu Santo haga una obra grandiosa en sus vidas, que puedan, Señor, hoy decidirte por ti, que puedan ellos decidir seguirte por donde quiera que vayas, Padre mío. No nos desampares, no nos dejes sola, cual oveja extraviada. Queremos estar contigo siempre, para toda la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, mis hermanos, sean todos a estudiar la lección. Gracias nuevamente por su gentileza, por su paciencia, por su apoyo en el estudio de la Biblia. Es que nada podemos hacer sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos recibido como nuestro Salvador personal. Somos sus hijos. Así lo dice el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Creer en Dios es obedecer. Y la obediencia es la condición del pueblo del Señor. Entonces, el rebaño es aquel pueblo que oye la voz de nuestro Salvador y acude a su llamado. Y el gran pastor lo guía y lo cuida y lo conduce a hermosos pastos. La lección para hoy se titula Promesas para el pequeño rebaño. El tema presenta subtemas a desarrollar. El primero es confianza y verdadero discipulado. ¿Quién es el verdadero discipulado? Y el segundo subtema dice el pequeño rebaño y el reino eterno. ¿Qué prometió el Señor a su rebaño? Vamos a desarrollar la lección. Estamos en la pregunta número 1, que dice: ¿qué ilustración usó Jesús para representar a la iglesia y sus miembros? ¿A quién pertenecen ovejas y corderos? ¿Qué actitud demostrarán los pastores fieles?
Vamos a estudiar el libro de Mateo capítulo 26 versículo 31, que dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El libro de Juan capítulo 21 versículos del 15 al 17 dice: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice: apacienta mis ovejas. Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez: ¿me amas?, le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Hemos estudiado el símbolo perfecto de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Hemos estudiado cómo Dios se ilustra como un gran pastor y su pueblo como un rebaño. Pensemos ahora, mis hermanos, un momento cuando los judíos celebraban la fiesta de la dedicación. Jesús paseaba por el pórtico de Salomón. Para ese entonces, el Señor les había dicho a los judíos que Él era la puerta de las ovejas. El Señor les declaraba que Él era el Mesías. Él era el gran pastor que había venido a buscar a sus ovejas. Entonces los líderes religiosos, como estaban en desacuerdo con Jesús, lo abordaron y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Así lo dice el libro de Juan capítulo 10 versículo 24. Pero la pregunta de los líderes no era sincera, ya que Jesús les había dicho en varias oportunidades que Él era el Mesías, y sus obras también lo testificaban así. Lo que realmente estos hombres buscaban era hallar en Cristo una palabra de la cual pudieran acusarlo. Pero el tema de las ovejas estaba presente allí. Estos hombres no creían en sus palabras. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, dice Juan capítulo 10 versículo 26. La razón principal era porque estos líderes no eran ovejas de su rebaño, y por eso no escuchaban su voz. Ahora, Jesús afirma que sus ovejas oyen su voz y la reconocen, y les ofrece una seguridad que no encontrarán en cualquier lugar. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, decía el Señor Jesucristo. Hermanos, Jesús invitaba a los líderes a formar parte de su rebaño. Pero, como tú puedes observar, la envidia y el orgullo no permitían que eso sucediera. El gran pastor no obliga, sino que te invita a formar parte de su rebaño. El Señor, mis hermanos, no empuja, sino guía. Todo aquel que es verdadero hijo o hija de Dios acepta su invitación, escucha su voz y la reconoce por encima de todas las demás. Ahora, pensemos en el día de la Pascua de los judíos.
era el mes de Nisán. Y en aquel mes se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Y también se iba a celebrar la Pascua. Entonces, estaban reunidos celebrando Jesús y los apóstoles la última cena del Señor. Y es allí donde el Señor Jesús hace referencia a una profecía escrita por el profeta Zacarías. Cristo les dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El rebaño iba a ser dispersado, porque su pastor sería herido por los lobos. El Señor Jesús sigue ilustrando a su iglesia como un pequeño rebaño de ovejas y corderos tiernos. Eran los últimos momentos antes que el Señor sea arrestado y sea sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego de su muerte, el Señor sigue apacentando a sus ovejas. Dios apareció varias veces a sus discípulos. Y en la tercera vez, el Señor aparece junto al mar de Tiberias a 7 de sus fieles ovejas, dentro de los cuales estaba Simón Pedro. Ellos habían amanecido pescando, pero no sacaron nada. Cuando de pronto ven al Señor en la playa, y cual ovejas que conocen su voz y vienen a su pastor, se dejaron venir al Señor. Nadie preguntó quién era, porque ya conocían a Cristo. Es decir, que las ovejas conocen a su pastor. Entonces el Señor, con voz de amor, con voz de padre, los llama y les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Cuando ellos dijeron no, el Señor les mandó echar sus redes. Pescaron gran cantidad de peces. Claro, el Señor tenía preparado un rico desayuno para los discípulos. Y estos hombres vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Y también había pan. Mira, qué hermoso es nuestro Padre Celestial. Luego que comieron, el Señor va a encargar a sus ovejas. El Señor va a encargar a su rebaño. Cristo hizo una pregunta y le da una misión a Pedro. Hermano, y cuando lees estos versos, se te hace un nudo en la garganta que te hace reflexionar y te hace pensar en el amor genuino de Cristo. Primero le pregunta: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Cristo quiere saber si Pedro lo ama sobre todo, sobre todas las cosas. Hermanos, amigos, padres. Entonces, Pedro le responde con toda convicción y amor: sí, Señor, tú sabes que te amo. Luego de la respuesta, Cristo va a comisionar al apóstol. El Señor le dice: apacienta mis corderos. Otra vez le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Cristo le responde: apacienta mis ovejas. Una vez más le pregunta, es la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristece de que le volviera a preguntar por tercera vez si lo amaba. Entonces el apóstol le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Cristo le dice: apacienta mis ovejas. Aunque había una similitud en las preguntas, estas no fueron idénticas. Primero, la misión es apacentar a los corderos.
luego es a las ovejas. Ahora, recordemos que Pedro junto a brasas encendidas lo negó 3 veces. Ahora la misión encomendada al apóstol también fue por 3 veces. Y también sobre brasas encendidas. Entonces, mis hermanos, el Señor le decía al apóstol que si realmente lo amaba, debía guiar a su rebaño. Debía llevarlos al arrepentimiento y aprender la fe. El apóstol debía dar la vida por la iglesia. Debía cuidarlos, tal cual un pastor cuida a sus ovejas. Esa misma fidelidad es para hoy, en la cual el pueblo de Dios tiene que estar inmerso. Debemos dar la vida por nuestro Señor y también por nuestra iglesia. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué ilustración usó Jesús para representar a la iglesia y a sus miembros? El pastor y las ovejas. ¿A quién pertenecen ovejas y corderos? Pertenecen al Señor Jesucristo, mis hermanos. ¿Qué actitud demostrarán los pastores fieles? Demostrarán amor por el pueblo de Dios. Pregunta número 2. ¿Qué conocimiento específico y amor por su rebaño tiene el gran pastor? Vamos a estudiar el libro de Juan, capítulo 10, versículos 14 y también el versículo 11. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. De todas las ilustraciones aplicadas al Señor, esta es mayormente la que se encuentra en la palabra de Dios. Y esta es la ilustración que expresa la ternura y solicitud divina en favor de su rebaño o de su pueblo. En estos versos, el Señor Jesús se identifica como aquel a quien pertenecen las ovejas. El buen pastor, al que oyen y siguen. Aquel que las guía a buenos pastos y las protege de los enemigos, dando incluso su vida por ellas. Sin duda, se trata de un término muy inspirador, que nos habla de propiedad, de cuidado, de protección, de conocimiento íntimo, de amor ilimitado y sacrificado. Es decir, que el Señor se identifica como un pastor terreno, como dice la hermana Elena G. de White, que conoce a sus ovejas. Así conoce el pastor divino su grey, que está dispersa por todo el mundo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, dice el Señor. Fíjate que en ambos versos encuentras la palabra yo soy. Y es la misma frase que el Señor ha empleado desde el Antiguo Testamento para identificarse como nuestro Dios. Yo soy el pan de la vida, yo soy la luz, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. En la imagen te dejo los versos para que los puedas revisar. Ahora, si observamos el capítulo 10, desde el verso 1 al verso 25, vamos a encontrar hermosos aspectos que distinguen al verdadero pastor. También lo vamos a ver más adelante, por supuesto. Primero, el portero lo reconoce como el pastor y le abre la puerta del redil. Luego, las ovejas reconocen su voz y están atentas ante cualquier llamado. A continuación, conoce bien a su rebaño y llama a cada oveja por su nombre. Posteriormente, saca a su rebaño y lo lleva a comer.
finalmente da su vida por las ovejas. Es por eso que el verso 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Este es, mis hermanos, el hermoso cuadro pastoril con la cual representó su relación con los que creían en él. Y como lo dice el texto, nunca mirarán los discípulos a los pastores que cuidasen sus rebaños sin recordar la lección del Salvador. Verían a Cristo en cada pastor fiel. Se verían a sí mismos en cada rebaño indefenso y dependiente. Pero es de notar también que no todas las ovejas le pertenecen a Cristo. Él habla de sus ovejas. De mis ovejas, dice, observa bien el verso, de mis ovejas. Y las mías me conocen. Es que habían ovejas que pertenecían a otros pastores, que el mismo Señor dice que son pastores asalariados, en el verso 12 y 13. Allí Cristo dice que los pastores de Israel habían fracasado y que esos pastores no le tomaban importancia al rebaño. No les interesaban las ovejas, por cuanto veían venir al lobo y abandonaban las ovejas. Se escapaban, se corrían de miedo. Es que no les importaban las ovejas. Entonces el lobo arrebataba esas ovejas y las dispersaba. En otras palabras, a los pastores de Israel solo les interesaba su propia gloria, su propio prestigio. Eran políticos que imponían cargas más pesadas al pueblo, desatendiéndolo, desasistiéndolo y arrojándolo a la pobreza. Los líderes llevaban al pueblo a la impotencia y desesperanza. Eran guías ciegos que habían perdido toda inteligencia y sensibilidad espiritual. Solo se aprovechaban del pueblo para mantener su propia gloria. Y eso es algo en la cual el pueblo de Dios debe tener mucho cuidado. El pueblo de Dios no debe tomar el ejemplo de estos líderes que estuvieron en esa época en Israel. A veces podemos tener un comportamiento similar. Podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien. Podemos pensar que somos sabios. Sin embargo, somos necios. Y lo que hacemos no es lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué conocimiento específico y amor por su rebaño tiene el gran pastor? El Señor conoce a sus ovejas y por amor dio su vida por ellas. Pregunta número 3. El subtítulo dice: confianza y verdadero discipulado. Por otro lado, ¿qué sabe el verdadero rebaño? ¿Y cuánto confían en él las ovejas fieles? Vamos a estudiar el libro de Juan capítulo 10, versículos 3, 4 y también el versículo 27. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado sus propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. En aquella época, muchas ovejas de diferentes rebaños se quedaban a pasar la noche en rediles comunes. Y esos rediles eran supervisados por un portero o un guardián que controlaba qué pastores dejaban y qué pastores sacaban sus ovejas. El portero era uno de los pastores u otra persona que dormía a la entrada del redil y que en realidad se convertía en la puerta. Ninguna oveja podía entrar o salir del redil sin pasar
por él. Ese portero era un vigilante que conoce a los pastores. Entonces, a ese portero ilustra el Señor en el verso. Ese portero era aquel que conoce al verdadero pastor y le proporciona acceso de la manera apropiada. Y no solo el portero conocía al gran pastor, sino que las ovejas conocen su voz. El verso dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Mira, mi hermano, hasta en la actualidad, en los campos, cada persona que cría animales les asigna un nombre. No solo a las ovejas, sino también a los caballos, a las vacas, a los perros. Entonces, el Señor Jesús muestra que como gran pastor tiene una conexión personal con las ovejas. El pastor las saca proveyendo dirección y liderazgo, con amor, sin azotar a las ovejas. Es que las ovejas tienen confianza en el pastor y lo conocen. Además, porque él es el dueño. Muchas veces hemos visto a personas que con un silbo llaman a sus animales y los animales vienen. Entonces, como propietario de las ovejas, va delante de ellas, protegiéndolas de cualquier lobo. Y las ovejas lo siguen, con gran obediencia y con gran orden además. Cada alma es tan conocida por el Señor Jesús como si fuera la única por la cual murió. Cada tristeza de sus almas conmueve su corazón, y todo clamor de auxilio llega a sus oídos. Es por eso que el verso 4 y también el 27 dicen: y cuando ha sacado sus propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Toda persona que escucha la voz de Cristo es una oveja que encontrará alimento, alcanzará fortaleza y tendrá esperanza. Su corazón, mis hermanos, no será turbado con anhelos inquietantes de algo que distraiga la mente y satisfaga el corazón. Es que ha encontrado la perla de gran precio, y la mente está en un descanso apacible. Mis hermanos, las ovejas son expertas en distinguir la voz de su pastor. Hay algunos experimentos que se han hecho con ovejas. Uno de ellos fue cuando un viajero intercambió su ropa con un pastor de Jerusalén y quiso distinguir a las ovejas. Quiso que las ovejas le obedezcan. Él pensaba que por la ropa lo iban a seguir. Sin embargo, las ovejas no obedecieron. Pero cuando escucharon la voz del pastor, vinieron a él. Entonces, ¿qué nos dice esta lección? El aprendizaje es que se debe encaminar a aquellos que buscan servir entre las ovejas de Jesús. Ahora, hay muchos que no vienen a Jesús, pero Él sabe quiénes son. Y aquellas almas que lo aceptan están dispuestas a escucharlos y listos para colocarse bajo su cuidado pastoril. Toda persona que pertenece a Cristo Jesús confía en Él y hace su voluntad.
¿Cuál sería la respuesta aquí? Por otro lado, ¿qué sabe el verdadero rebaño y cuánto confían en él las ovejas fieles? Sabe que Cristo es su pastor y confía plenamente en él, porque ha encontrado la perla de gran precio. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? ¿Es el discipulado genuino algo temporal para los buenos tiempos? ¿Qué declaran las Escrituras acerca de los que están redimidos en gloria? Vamos a estudiar el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice: porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4 dice: estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, por primicias para Dios y para el Cordero. ¿Te has dado cuenta que últimamente se ve que la gente está cada vez con menos amor? Cada vez se pierde la sensibilidad moral en las personas. Este es un indicador que Cristo viene pronto. Por lo tanto, los siervos de Dios deben ser genuinos de Cristo. Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, el amor a Dios debe ser único. El mundo se ha sumergido en la idolatría, en todas sus formas. El egoísmo ha dominado al mundo. El mundo está sumergido en el egoísmo, en el orgullo, en la envidia. Este mundo de Satanás fomenta el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la exhibición ostentosa del medio de vida. El diablo, mis hermanos, ha logrado convencer a millones de personas que la palabra de Dios es solo historia, que son fábulas, que son leyendas. Sin embargo, como en toda la historia del mundo, solo un pequeño rebaño perseverará hasta el fin. Perseverar significa mantenerse firme y constante en la palabra de Dios. La abnegación y la cruz están directamente en el camino de cada cristiano, que es un verdadero seguidor de Cristo. Los discípulos de Jesús esperan a una sociedad que cada día empeora más. Los asesinatos, las violaciones, los estrangulamientos son señales de que el amor hacia Dios y el amor al prójimo se ha enfriado. La carencia de sentimientos es una realidad cada vez más evidente en estos tiempos. Vivimos, mis hermanos, en un mundo semejante a Sodoma y Gomorra. Entonces, si estamos con un amor genuino a Cristo, este no debe mermar. Y aquel que esté firme hasta el final, este será salvo. Ahora, todo siervo de Dios sufrirá por causa del Evangelio. Los últimos días, los últimos tiempos, son y serán malos. Y Dios nos ha advertido de los acontecimientos que se producirán para que nosotros estemos totalmente preparados. Aquellos que perseverasen hasta el fin
serán aquellos que Él ha sellado. Recuerda que la señal del pueblo de Dios, el sello de Dios, es el día sábado, en contraste con la marca de la bestia, que es el día domingo. El pequeño rebaño ha sido llamado a padecer por Cristo. Aquellos siervos de Dios se enfrentarán a grandes persecuciones, especialmente cuando se imponga la ley dominical. Es en este periodo que también los falsos pastores serán aún más visibles, serán más evidentes, porque el amor hacia Dios se ha enfriado y porque ellos no tienen el sello de Dios. Es por eso que Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: porque para estos fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Es decir, que todo discípulo de Cristo ha sufrido, sufre y sufrirá por la palabra de Dios. Estos siervos son verdaderos seguidores del Señor. Son aquellos que cumplen la orden escrita en Mateo capítulo 16 versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. También en el libro de Apocalipsis dice, en el capítulo 14 versículo 4, estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Cuando el verso nos habla de mujeres, se refiere a iglesias. Mujer en la Biblia simboliza iglesia. Es decir, fieles siervos de Dios, que dijeron no a iglesias que no predican la verdad absoluta. Son siervos que obedecen los 10 mandamientos de la ley de Dios. Son siervos que guardan el día sábado como día santo del Señor y siguen a Cristo con mucha abnegación, con sacrificio de sí mismo, incluso hasta con su propia vida si fuese necesario. Son aquellos salvos de entre muchos por primicias. Entonces, es de estar atentos a la luz del Evangelio con la que contamos. Y debemos pedir más luz para poder discernir si estamos o no en el camino correcto. Debemos pedir por cada uno de nosotros y también por nuestra iglesia. Debemos pedir por el pequeño rebaño de Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Es el discipulado genuino algo temporal para los buenos tiempos? No, mis hermanos. Es perseverante hasta el fin. ¿Qué declaran las Escrituras acerca de los que serán redimidos en gloria? Los redimidos son aquellos que no se contaminaron y siguen a Cristo por donde Él va. Los redimidos son las primicias para Dios y el Señor Jesús. Pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? Tiene como subtítulo El pequeño rebaño y el reino eterno. ¿Cuán consistentes son los fieles en el rebaño del Señor? ¿Qué maravillosas promesas les ha dado? Vamos a estudiar el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14, que dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lucas capítulo 12, versículo 32, capítulo 22, versículo 29 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Yo pues
os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Querido amigo, usted que ve y escucha este programa por primera vez, aquí en la tierra, en esta vida terrenal, hay solo dos caminos. Hay solo dos alternativas. Y tú eres el único que eliges por dónde caminar. Tenemos dos puertas por donde ingresar. Y Dios te ha dado la libertad de escoger. Tenemos una puerta y un camino angosto. Y una puerta y un camino ancho. En otras palabras, hay un camino correcto y un camino equivocado. La puerta estrecha y el camino angosto es aquel que te conduce a Cristo. Es el camino que te lleva a la salvación. El camino angosto es aquel camino más difícil. Es el camino en el cual te encuentras con hermosos letreros. ¿Sabes cuáles son esos letreros? Es el reconocimiento de los pecados, el arrepentimiento. Te encuentras con el bautismo, con la oración. Hay un letrero hermoso que dice cambio de carácter, el amor al prójimo, entre otros. Entonces cultivas el amor, la justicia, la humildad, la paciencia, la bondad, la fe. Es decir, que es un camino de sacrificio por el Evangelio. Es un camino que requiere negarse a sí mismo, requiere obediencia, un cambio en nuestra conducta, pero que al final tiene una recompensa. Y es lo que Cristo te llama a seguir. Es que ese camino te lleva a la vida eterna. Y la puerta y el camino ancho es aquel camino que es fácil, es cómodo. Es una puerta que permite entrar a muchos sin ningún sacrificio de su parte. Es un camino muy fácil, como te dije. Esta puerta y este camino permite traer muchas cosas de equipaje. Todo lo que tú quieras puedes llevar por ese camino. Allí encontrarás letreros coloridos como rencor, mentira, lascivia, adulterio, desobediencia plena, materialismo, un espíritu de prejuicio, de odio implacable. Y ese es el camino que mucha gente escoge, porque piensa que es libre caminando por allí. Así como lo estás observando en la ilustración de la imagen que te estoy presentando. En este camino no hay condiciones de obediencia ni de mejorar la conducta. Dicho en otras palabras, es camino de perdición donde camina Satanás. Entonces, el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 7, versículos 3 y 14, exhorta a todos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son las que la hallan. Mira, en relación con la población mundial, el pueblo de Dios es pequeño. Pero si permanecen de parte de la verdad como está revelada en su palabra, Dios será refugio. Entonces, mientras hoy el pequeño rebaño es minoría, cuando venga el Señor, cuando el sonido de la final trompeta penetre en la prisión de la muerte y los justos se levanten con triunfo exclamando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El rebaño que duerme se levantará y con Cristo, con los ángeles y con los fieles de todas las edades,
los hijos de Dios serán una gran mayoría. Ahora el Señor ha hecho una gran promesa. Así lo dice Lucas capítulo 12, versículo 32. Y también capítulo 22, versículo 29. Allí dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. El rebaño del Señor ha entrado por la puerta estrecha y camina por el camino angosto. Ese camino que tiene un acantilado a cada costado. Ese camino es aquel por la cual el rebaño es conducido por Cristo. Y es el camino que hace heredero del reino celestial de Cristo. Querido amigo, únete al rebaño del Señor. Escoge la puerta estrecha. Camina por el camino angosto, porque al final del camino encontrarás tu herencia. Esa herencia es la que estás buscando, amigo. Esa herencia es la vida eterna. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuán consistentes son los fieles en el rebaño del Señor? Son tan consistentes que han ingresado por la puerta estrecha y caminan por el camino angosto y no se desvían. ¡Qué maravillosas promesas les ha dado! Les ha prometido el reino celestial. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? ¿Quiénes más están contados en el rebaño del Señor? ¿Y qué hará por ellos? Vamos a estudiar el libro de San Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mateo capítulo 8, versículo 10 y también versículo 11 dice: y oyéndolo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El pueblo de Dios no solamente está conformado por fieles de una iglesia. En todo el planeta existen fieles personas que no están en apostasía, que no adoran las cosas del mundo, que no han doblado rodillas a Baal. Entonces, al final del tiempo, cuando la maldad haya llegado a su máximo nivel, cuando la bestia obligue a guardar el día domingo y persiga el rebaño, estas ovejas se levantarán y brillarán como las estrellas del cielo. Esos fieles siervos se encuentran ahora en otros rediles o en otras iglesias. No creas que todos los miembros de una iglesia son desobedientes. No. Hay algunas personas a quien Dios las tiene en reserva hasta el momento que el Señor diga: es hora que demuestren al mundo que el poder de Dios es transformador. Es por eso que en Juan capítulo 10 versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, hay una iglesia invisible que es del Señor. Aquellas son personas de mucha fe. Es en ese momento que estas ovejas escucharán su voz, escucharán la voz del Señor y se unirán al único rebaño. Entonces, todo el rebaño tendrá la señal de Dios y mostrará lealtad para con Dios y predicarán la gran verdad de la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ellos te predicarán que el día sábado es la señal del Señor. Es que, mis hermanos, actualmente los hombres descuidan la Biblia y odian la verdad. El Señor observa que su ley es rechazada.
Su amor es despreciado. Y sus mensajeros también son despreciados. El mundo cultiva el egoísmo, la envidia, el orgullo y la malicia. Sin embargo, hay hermanos de mucha fe que están escondidos en otros rediles, que están ocultos para el momento indicado por Dios. Y de eso se maravilla el Señor. Dios quiere obediencia y fe. Así como lo tuvo el centurión de Capernaum, cuando rogó al Señor que sanara a su siervo que estaba gravemente postrado y paralítico. El centurión era un oficial romano. Y a él le bastaba que el Señor ordenara a la enfermedad que deje al siervo. Y el Señor, por esa fe que tenía, este oficial romano le concedió el milagro. Es por eso que Cristo dijo en Mateo capítulo 8, versículos 10 y 11. Y oyéndolo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El centurión era gentil. Por eso que el Señor, ¿cierto?, le dice al pueblo que la fe de este gentil era genuina. Esta misma fe que profesaba este hombre también es profesada hoy por muchos hermanos en otras iglesias de distintas partes del mundo. Y serán ellos que también demostrarán que la ley de Dios es de cumplimiento total y genuino, porque ellos también son herederos del reino eterno. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Quiénes más están contados en el rebaño del Señor? ¿Y qué hará por ellos? Hay otras almas que están dispersas en todas las naciones, las cuales también el Señor las traerá a su pueblo y hará un solo rebaño. Pregunta número 7. ¿Qué dice la pregunta número 7? ¿Cuál es el deseo y el propósito del Señor para su rebaño, que compró con su propia sangre? ¿Qué sucederá cuando la persecución estalle sobre el pueblo de Dios? Vamos a estudiar el libro de Juan, capítulo 10, versículo 16, última parte, que dice: y habrá un rebaño y un pastor. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14, capítulo 4, versículos de 3 al 6 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados, en una misma esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, y por todo, y en todos vosotros. Cuando el pastor reúna a sus ovejas de otros rediles, el pueblo de Dios estará completo. Y será uno solo. Aquellos siervos de Dios vendrán y se juntarán al rebaño. Entonces, se alcanzará la unidad. Y también habrá un solo pastor, que es Cristo Jesús. Es que el mismo Señor es nuestra paz. La obra de Cristo en la cruz derribó ese muro existente entre judíos y gentiles. Ahora ya no hay ni judío ni gentil. Es Israel espiritual. Es el rebaño del Señor. Es el remanente de Dios. Es único. Todos adoramos a un mismo Dios. Todos obedecemos una misma ley. Todos profesamos una misma fe, un mismo bautismo.
Entonces debemos esforzarnos para mantener esa unidad. Siempre recordando que nosotros, como seres humanos, no creamos esa unidad. Quien crea la unidad es el Espíritu Santo. Sin embargo, es nuestro deber reconocerla y guardarla. Ahora, pon atención aquí. Cuando la palabra de Dios dice unidad, no es que te vas a unir con otras iglesias, no es así, sino que el pueblo de Dios, el rebaño pequeño, es bendecido con la unidad, así como lo fue en la iglesia primitiva. Entonces, la unidad de la iglesia de Cristo es un cuerpo y un espíritu. Tenemos unidad debido a lo que compartimos en común. En Jesús compartimos un cuerpo, un espíritu, una esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, como la base de la unidad. Es decir, que no hay bautismos separados para los judíos y para los gentiles. Y un Padre, como lo dicen los versos 4, 5 y 6. Entonces, mis hermanos, como dice el texto, cuando la tormenta de la persecución caiga realmente sobre nosotros, las almas fieles escucharán la voz de Dios y los esfuerzos se multiplicarán para salvar aquellas ovejas que están perdidas. Y ellas regresarán para ir con el gran pastor. Y todo el pueblo, junto como un solo frente, se presentará al enemigo. Es decir, el mensaje dado al mundo es de aprendizaje con el Señor Jesús. Y hemos aprendido de Él. Entonces, el mensaje angelical, el mensaje de los 3 ángeles, se incrementará hasta convertirse en un fuerte pregón a toda la tierra. Se iluminará, mis hermanos, a todo el planeta con la gloria de Cristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál es el deseo y el propósito del Señor para su rebaño que compró con su propia sangre? El deseo es ser su pastor. ¿Qué sucederá cuando la persecución estalle sobre el pueblo de Dios? Estará en unidad de espíritu, un Señor, una fe y un bautismo, mis hermanos. Hermanos, la iglesia de Dios en el mundo es como un redil de ovejas, expuesto a los engañadores, a los perseguidores. Cristo tiene un pequeño y fiel rebaño que lo conoce muy bien y que escucha su voz y lo sigue a donde va. El rebaño es el remanente de Dios. Es el pueblo de Dios que le obedece. Es aquel que guarda el sábado. Ese pequeño rebaño que confía en el Señor es el que practica el verdadero discipulado. Cada alma que lo conforma es muy conocido por el Señor. Es cuidado, es alimentado, es protegido por el gran pastor, que es el Señor Jesús. El pequeño rebaño es un pueblo que sufre por causa del Evangelio. Es humillado, es avergonzado. Ahora, la palabra de Dios dice que en la tierra solo hay 2 puertas, hay 2 caminos. Hay un camino ancho donde no tienes ninguna condición que obedecer, pero que es un camino donde encontrarás maldiciones para tu vida. Encontrarás egoísmo, orgullo, maldad, chisme, adulterio, entre otras cosas. Pero también hay una puerta y un camino angosto, que es difícil, porque tiene una condición, que es la obediencia a la ley de Dios. Este camino requiere que reconozcas tu pecado. Este camino requiere de arrepentimiento, requiere de perdón, requiere de bautismo. Y es allí donde encontrarás bendiciones para tu vida. Lograrás el amor al prójimo, la bondad, la fe, el cambio de carácter.
Es un camino donde encontrarás todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Entonces, Dios dice al rebaño: entra por la puerta estrecha. Entra por el camino angosto, dice el Señor. Porque aquel que ingresa por ellos tendrá una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Es el reino eterno. Ahora mira, así como existe un rebaño, también el Señor tiene otras ovejas en otros rediles. Y son aquellas quienes se unirán al rebaño pequeño. Entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor, que es Cristo Jesús. Querido amigo, es necesario que te decidas por la puerta estrecha y el camino angosto. Dios está esperando que te decidas por Él, porque quiere que formes parte de su rebaño. Él quiere que seas heredero de su reino. Él quiere hoy llenarte de bendiciones. Acéptalo. Caminemos juntos por este camino angosto. Que el Señor nos ayude a tomar las mejores decisiones para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. No hay palabras exactas para poder manifestar todo el agradecimiento que sentimos por vuestra presencia, por vuestra vida aún en la tierra. El Señor tiene para ti un ministerio, porque tú para Él eres una joya preciosa, una oveja de su rebaño. Por eso te guardará con todo bien hasta que el tiempo que Él disponga. Y nosotros estamos preparados para también escuchar la voz de su llamado. A todos los hermanos, gracias por compartir este programa, que sea de mucha bendición. Feliz sábado. Vamos a orar. Gracias, Padre mío, por este hermoso encuentro, por tu palabra, que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Consérvanos con bien según tu voluntad hasta tu próxima venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.